proyectos que se realicen. Asimismo, ustedes pueden proponer estas ponencias para que participen en alguna de ellas y claramente pues les va a servir para que no solamente, como tú dices, obtengan los reconocimientos, sino que también cumplan con los requisitos para la postulación a jóvenes investigadores. ¿Sí? Por ejemplo, ahora Ok, nosotros estamos en el evento de Redafin, en el evento de Redafin que se va a realizar el 27 de mayo en la universidad. Es una red académica de programas afines a la ingeniería financiera y pues en ella participan universidades de todo Colombia, ¿no? En este semestre, el 27 de mayo, se va a hacer la presentación de esas ponencias. En este caso, pues yo, por ejemplo, como docente asesor, me presenté con una monografía que tuve oportunidad de asesorar de un estudiante que se llama Reinaldo Feria, una monografía acerca del impacto económico y financiero de la pandemia en el mercado bursátil para el periodo del 2021, ¿sí? Entonces, lo mismo con ustedes. Ustedes en este caso están desarrollando estas investigaciones que están siendo pertinentes pues al contexto, a las necesidades de distintos sectores, ¿cierto? Y pues claramente pues sirven como propuestas de investigación y sirven también para ser presentadas dentro de la, dentro de las diferentes ponencias que se realicen, ¿sí? Como en los campos de acción pues que se tienen dentro de la ingeniería financiera. Entonces, lo que te digo es, aquí todo cuenta en la medida que ustedes continúen con esto que están creando hoy, ¿sí? Ustedes, pues, espero que para el tercer corte, con los ajustes que estoy solicitando y todo lo que vamos a ver, pues lo que nos falta, estos 3 temas que nos faltan por ver, eh, complementen y termine siendo pues un anteproyecto de calidad que sirva precisamente para ser presentado y aprobado dentro de el comité para que ustedes pues continúen con su investigación. Pero vuelvo y digo, pues la idea no es que esto quede únicamente aquí, ¿no? Que sirva como, bueno, pasamos el curso, el profesor nos pidió unas correcciones, las hicimos, ¿sí? Sino que, vuelvo y digo, en la medida de lo posible ustedes contemplen esto como la posibilidad de continuar en su investigación, que le metan la ficha al desarrollo de la investigación y que en este caso este insumo sirva para la postulación de estos anteproyectos a comité académico y como su opción de grado, ¿sí? Entonces ya quedan los que han visto emprendimiento conmigo y ahora proyectos integrados, pues quedan con dos insumos, ¿no? Por un lado avanzamos a la construcción de un modelo de negocio, un emprendimiento, y por otro lado, pues ahora avanzaron con un tema de un proyecto integrado de investigación, ¿sí? Ambos con el mismo, pues con el mismo nivel de importancia a la hora de presentarse dentro de una investigación y con la misma rigurosidad. En este caso, pues ambos cuentan con las mismas condiciones para ser presentados ante un comité académico como su proyecto de grado. ¿Quién escoge? Pues ustedes, ¿sí? Ustedes. Claramente, pues, dependiendo las diversas situaciones que ustedes contemplen, algunos demandarán más cosas que otros, ¿sí? Créame, por ejemplo, un tema de emprendimiento, si bien es cierto, es muy enriquecedor, contempla muchos aspectos, ¿sí? Emprender contempla muchos aspectos dentro del modelo de negocio, investigaciones fuertes que se tienen que realizar, ¿sí? Entonces, eh, pues es muy enriquecedor, vuelvo y digo, pero en este caso también hay que tener en cuenta tiempos, ¿sí? Sobre todo los que han trabajado en emprendimientos solitos, porque, porque yo comparto mucho y soy muy partícipe de que los estudiantes realicen y entreguen propuestas de grado como emprendimiento, ¿cierto? A partir del emprendimiento. Es más, considero que desde el punto de vista del emprendimiento hay un carácter investigativo mucho más fuerte, ¿cierto? Mucho más fuerte que incluso un mismo proyecto de investigación, porque hay que investigar muchos aspectos, aspectos legales, administrativos, de financieros, en términos de mercados, ¿cierto? De entornos, de canales, de propuestas,
estructuras financieras, estructuras de costos, o sea, alianzas, una serie de investigaciones fuertes que hay que hacer, ¿cierto? Para llevar a cabo el proyecto de forma correcta. Y esos estudios obviamente ameritan bastante investigación, lo cual no implica que no sea algo pues sumamente emocionante y claramente pues muy enriquecedor para quien lo realiza, ¿no? Pero vuelvo y digo, pues en este caso sí considero que en la medida de lo posible se apoyen en un compañero, porque pues así como en este momento están trabajando en investigación y se han dado cuenta todo lo que ha demandado el hecho de investigar, pues como más en el término del emprendimiento, en donde todo es nuevo, ¿no? Todo lo tengo que presentar, todo lo tengo que innovar, todo lo tengo que crear, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues todo amerita una investigación muy rigurosa. Entonces, también pues como anillo al dedo me cabe hablarles en este tema de emprendimiento, porque también va a ser parte de las posibilidades que ustedes tengan contempladas para sus futuras postulaciones. Y en este caso, pues lo que yo sí les recomiendo, o recomiendo, más no es que sea así, que tenga que ser así, pero les recomiendo que se asocien con un compañero, ¿sí? Que ustedes sientan que pueden compartir su idea de negocio con él, que realmente pues va a contribuir a lo que ustedes quieren formar, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un compañero del programa, claramente puede ser un compañero de otro programa que ustedes vean ahí como un partner o una persona estratégica para el desarrollo de su idea de negocio, pero en todo caso pues en la medida de lo posible que estén contemplando el tema del emprendimiento, desarrollenlo con un compañero. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, hoy como les mencioné, vamos a hablar acerca de la justificación de la investigación, ¿sí? Antes de empezar a mencionarles los elementos que están dentro de la justificación, quiero que me comenten para ustedes qué sería justificar la investigación. ¿Qué elementos tendría que ir involucrados dentro de esa justificación? ¿Qué opinan? Juan David, ¿qué opinas de esto? Yo opino, profe, que Bueno, va. debe, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que, bueno, yo creo que ahí debería, pues, no sé, el por qué y el para qué estamos realizando esta investigación, ¿no? Sí. Porque en el sentido de la importancia, ¿cierto? Sí, señor. Ok, muy bien. ¿Por qué estoy realizando la investigación? Una pregunta detonante muy importante para empezar a redactar, ¿cierto? Cuando nosotros también estamos redactando, muchachos, yo, es parte también de lo que les recomiendo es eso. Formulen preguntas, ¿sí? Formulen preguntas detonantes que les hagan a ustedes soltar como esas ideas, de tal manera que puedan hacer una redacción hilada y concreta y correcta, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí Majo lo haces a través, o da la respuesta a través de una pregunta, ¿no? Y me dice, aquí tengo que preguntarme es por qué es importante realizar la investigación, ¿cierto? Y lo otro es, ¿para qué es importante hoy e incluso para quiénes va a ser importante el desarrollo de la investigación? ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más aporta entonces acerca de la justificación? ¿Qué elementos irían ahí en esta justificación? A ver, había llamado ahora a Juan David. ¿Qué opinas, Juan David? Profe, pero bueno, por lo que digo más, que ok, para qué del tema que se eligió Sí, y pues podría ser también eh, ampliar más el tema que se va a desarrollar y para tener más claro el objetivo del trabajo, ok, muy tener bien. una delimitación Ujú. de lo que se va a orientar y también pues, se podría poner, bueno, los trabajos previos.
del mismo tema. Ok. Bueno, los dos primeros aspectos que mencionaste, sí. Es decir, aquí es muy importante nosotros, cuando estamos hablando de justificación, en primera medida saber que cuando yo quiero hacer un planteamiento de objetivos, que si bien es cierto no lo hemos visto, ustedes ya con tantas veces que hemos hablado de formular objetivos, hemos sabido que la pregunta que yo me hago cuando estoy formulando un objetivo es el ¿qué quiero lograr? ¿Cierto? Entonces, básicamente, si yo ya tengo una formulación de un qué quiero lograr, llamado objetivo, la pregunta siguiente en términos de justificación es ¿por qué quiero lograr eso? ¿Cierto? Y eso me lleva entonces a una serie de contribuciones que estoy logrando hacer a través de mi investigación, ¿sí? Por otro lado, cuando estoy hablando en términos de justificar, como lo dice Juan, el segundo aspecto, debo tener en cuenta una delimitación, ¿sí? Una delimitación que en este caso va orientado hacia la factibilidad, ¿cierto? La viabilidad que tiene el desarrollo de mi investigación. Es decir, en la medida de lo posible, yo tengo que garantizar que mi investigación es viable, es factible, ¿cierto? Y eso también hace parte de la justificación que estoy entregando dentro de la investigación. ¿Listo? Bien. En ese orden de ideas, muchachos, cuando ustedes están desarrollando la justificación, yo siempre hago la analogía cuando estamos hablando en términos de justificación con lo que nosotros vemos en emprendimiento, ¿sí? Fíjense que en emprendimiento nosotros hablamos que existe un problema, ¿cierto? Existe un problema y después de encontrar ese problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo, profe, después de que existe el problema, qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos con el problema? Buscar la solución, ¿no? Justificarlo, ¿no? ¿Buscar la solución, dices, Nicolás? Señor, ¿Buscar la solución? pues generalmente sí lo hace uno. Ok. Antes de saber, antes de buscar la solución, ¿qué tendríamos que identificar en ese problema? Que se justifique la solución. Las causas. No. ¿A quién le cae? ¿A quién le recae el problema? ¿Cierto? Ok. O sea, nosotros básicamente en el planteamiento del problema que hemos hecho, hemos identificado unos elementos, unas causas, un problema, pero haciendo énfasis en un segmento exactamente, en una empresa, en un sector, en un segmento, porque es que yo no puedo hablar de un problema sin identificar a quién le está pasando el problema, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que yo construí en mi planteamiento de problema. Yo lo que hice fue identificar una serie de situaciones que están pasando, ¿cierto? En un contexto y aterrizándolo en un sector, en una empresa, en un segmento, ¿cierto? Que está viviendo el problema, ¿cierto? Y ahí en este caso, pues yo encuentro y reúno una serie de, vuelvo y repito, de elementos, de datos, de causas, de consecuencias que giran en torno a esos elementos, ¿sí? Una vez yo ya encuentro eso, que ya lo dejé allá arriba en el problema,
Entonces, como usted lo dice, como lo dices Nicolás, pues tengo que buscar ¿qué? La solución, ¿cierto? Y la solución, como se presenta dentro de la investigación, ¿cierto? Es precisamente la materialización de qué? De ese concepto que nosotros llamamos justificación. Ojo, no estoy diciendo que ya vayamos a presentar cómo se desarrolló la solución, porque eso ya hace parte del desarrollo de la investigación. No, en la justificación, en la justificación, lo que yo tengo que centrar es el grado de importancia, ¿cierto? El grado de beneficio, el grado de impacto, el grado de crecimiento, de fortalecimiento, desde los aspectos como los quiera identificar de la solución que estoy proponiendo, ¿sí? Y en este caso, entonces esa justificación pues va a tener unos alcances, ¿cierto? Y va a tener claramente pues unas vertices que van a ir orientándose hacia esa misma justificación, ¿sí? Porque obviamente, por ejemplo, si yo estoy proponiendo una herramienta tecnológica como parte de la justificación, es decir, como parte de la solución, ¿sí? Esa herramienta tecnológica pues tiene claramente unos impactos, unos beneficios, ¿cierto? Va a fortalecer en algunos aspectos al segmento, a la empresa, al sector, como de donde yo haya partido para el planteamiento del problema. Pero en este caso, pues la segunda pregunta sería entonces ¿y el beneficio medido desde qué punto? ¿El impacto medido desde qué? ¿Cierto? Porque es que en este orden de ideas la justificación no solamente se centra en el impacto, por ejemplo, económico, sino yo puedo tener, ¿qué otro tipo de impactos, por ejemplo? Social, Sociales, muy bien. ¿Quién dijo social? María José. Majo, muy bien. Impactos sociales, ¿cierto? Impactos que seguramente van a ir orientados, por ejemplo, a la disminución, qué sé yo, o factores ambientales, ¿cierto? Económicos, culturales. ¿Qué otros aspectos, desde qué otras dimensiones puedo yo justificar mi investigación? ¿Qué creerían ustedes? Profe financiero también. Financieros, muy bien, claramente, económicos y financieros, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar que esa solución que yo estoy proponiendo, pues va a tener unos impactos también desde esa dimensión económica y financiera. ¿Desde qué otras dimensiones? ¿Qué más se les ocurre? El tecnológico, profe. Impactos tecnológicos, justificación, claramente, ¿sí? Tecnológicos, ¿sí? Puedo llegar a justificar en términos tecnológicos por qué es importante el desarrollo de esta herramienta, en caso del ejemplo que estoy proponiendo, ¿sí? Obviamente, todas las justificaciones van a tener una serie de directrices diferentes, puesto que claramente las soluciones van a ser diferentes de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ¿sí? Entonces, en algunas será importante justificar desde lo social, desde lo económico, pero no desde la parte tecnológica. Seguramente un ingeniero de sistemas, por ejemplo, en donde tiene que hacer gran peso al desarrollo de la innovación, ¿cierto? Y el desarrollo de los sistemas de información, pues tendrá que justificarle el grado de importancia que tiene entonces para él como desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, la innovación y la solución tecnológica, ¿cierto? ¿De qué otros aspectos podríamos entonces nosotros empezar a justificar nuestra investigación? Desarrollo, desarrollo Des- sostenible. ¿Desarrollo sostenible, dices? Sí, señor. Claro, sí, eso iría relacionado, por ejemplo, en términos ya netamente administrativos, ¿cierto? De la empresa, o en este caso, por ejemplo, también de la comunidad, ¿sí? Entonces, puede ser eh, otra variable que tengo ahí que contemplar para mi justificación. ¿Listo? Entonces, nacen otras, ¿no? Por ejemplo, académicas, ¿sí? Fíjense que cuando yo les he recalcado mucho
que así como ustedes han hecho una revisión de antecedentes en las cuales ustedes han identificado una serie de proyectos que se han desarrollado previos a su investigación y que en este caso están trabajando con temas similares, ¿cierto? A los que ustedes están investigando y han contribuido para la investigación que ustedes actualmente tienen, pues se espera que con ustedes pase lo mismo, que sus trabajos, sus investigaciones en el futuro sean fuentes de consulta para personas que estén interesadas precisamente en tratar temas relacionados con, pues, el mismo tema que yo estoy tratando. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista académico, la justificación también es muy importante identificarse, puesto que precisamente va orientado hacia a esa transferencia de conocimiento, ¿cierto? Recuerden que el conocimiento, pues en este sentido, tiene varias dimensiones, pero de las dos más importantes es que se crea o se transfiere, ¿cierto? Entonces, nosotros acá no estamos creando conocimiento, estamos transfiriendo conocimiento, ¿sí? Estamos creando quizás soluciones que nacen precisamente de unas bases teóricas que ya existen, ¿cierto? Y las estamos adaptando precisamente para poder crear, perdón, para poder transferir ese conocimiento, ¿sí? La creación de conocimiento implica un proceso de investigación y un proceso de un método científico mucho más riguroso y es cuando nacen todo, por ejemplo, todas esas teorías, esas leyes que nosotros ya empezamos a contemplar dentro de las distintas disciplinas y profesiones del saber, ¿cierto? Pero en este caso, igual nuestra investigación va a servir para que se transfiera el conocimiento, ¿cierto? Entonces, de aquí a mañana, vuelvo y repito, una empresa que esté interesada, por ejemplo, en implementar una herramienta o en implementar una solución similar a la que ustedes están entregando, va a poder googlear, ¿cierto? Venga, ¿qué herramientas salen? Mira que unos chicos de la Universidad Piloto propusieron una herramienta, propusieron un modelo, propusieron entonces, no sé, un método, ¿cierto? Para desarrollar X o Y cosa de esta forma y mira que impactaron esta empresa y yo tengo unas características similares, me podría servir, ¿cierto? O en otra investigación se puede estar llevando a cabo pues una investigación con temas similares y ustedes pueden llegar a tener entonces o aparecer dentro de los antecedentes de esa investigación, ¿sí ven? Entonces, desde el punto de vista académico también es muy importante entrar a justificar mi proyecto, ¿listo? Mi proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos básicamente la investigación como, ok, como aquella que me permite denotar, primero, el grado de importancia que tiene la investigación. Ya lo he mencionado, aquí es muy importante hablar desde el punto de vista, desde lo positivo, ¿cierto? También fíjense que cuando yo les decía a ustedes, por ejemplo, es que este párrafo parece más es justificación que problema, era porque ustedes leían y ahí ustedes dentro de la redacción encontraban que decían cosas como, por ejemplo, es que el desarrollo de modelos de negocio es muy importante para las empresas, ya que permite ¿sí ves? Entonces, ahí tú qué estás diciendo, ahí estás es justificando, ¿cierto? ¿Por qué es importante desarrollar modelos de negocio en las empresas? Eso claramente no hace parte del problema, porque en el problema yo me centro es en qué, pues en los aspectos que están como necesidades, ¿cierto? Los elementos que están como problema, más no empiezo a identificar dentro de ese mismo problema el grado de importancia, de impacto, por qué sirve, para qué sirve, ¿cierto? Etcétera, pues la investigación que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, en este sentido, la importancia que tiene la investigación es lo primero que ustedes tienen que empezar a denotar dentro de este apartado. ¿Listo? Ani, ¿por qué es importante el desarrollo de tu investigación? Profe dijo Ani, Sí, Ani Hasblady Merchan. ¿Por qué es importante el desarrollo de tu investigación?
es importante debido a que actualmente se está demandando modelos de negocios para empresas de economía naranja, debido a que por medio de ellos se llega a tener claro temas tales como cómo llegar a competir, cómo hacer que la empresa sea competitiva, cómo llegar a nuevos mercados, cómo expandir y que esa empresa empiece a tener relevancia en el mercado. ¿Por qué? Porque el problema es que las empresas de economía naranja o estas pequeñas empresas que se dedican a temas como recreación, artesanías, todo el tema eh, como representativo del país, no están teniendo un crecimiento en el paso de los años. Antes lo Ujú. que están haciendo es que se están, por decirlo así, quebrando y no están surgiendo. ¿Por qué Sí, se lleva esto? Porque son personas a las cuales no están implementando un modelo de negocio los cuales le ayuden a ellos a crecer en el paso del tiempo. Entonces, pues ya nosotros denotábamos que las personas pues no tengan temas en cuenta como el establecimiento de precios ni de competidores, entonces ya ahí ya se viene como a denotar los problemas y pues de esos problemas uno le da como la importancia. Pero en ujú. sí es ese, los nuevos, bueno, no nuevos, no, los empresarios que están enfocados en esta economía no están implementando un modelo de negocio que los ayude a surgir en el paso del tiempo. Ok, muy bien. Fíjense que Ani menciona a la hora de responder una justificación donde no se está centrando en la empresa caso de estudio, sino ¿Sí? se está centrando es en el contexto, ¿cierto? En lo que ella ha identificado desde el punto de vista del problema, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, así como en el planteamiento del problema yo parto de lo deductivo a lo inductivo, ¿sí? De lo general a lo particular, de igual forma lo puedo hacer dentro de la justificación, ¿sí? Entonces yo no hablo puntualmente el nivel de importancia y de impacto y de beneficio que va a tener la empresa caso de estudio, no empiezo por ahí, sino hablo desde el punto de vista general, ¿cierto? Como lo hizo Ani. Entonces es muy importante llevar a cabo mi investigación porque las empresas de economía naranja requieren de modelos que les permitan ser altamente competitivos, ¿cierto? La dinámica empresarial, si bien es cierto, les ha permitido a ellos crecer, perdón, sostenerse en el mercado. Claramente un modelo de negocio bien estructurado les va a permitir a ellos un crecimiento, ¿cierto? Los va a nutrir acerca de herramientas que les permitan a ellos competir de una mejor manera, atender de una mejor forma los mercados y los clientes a los cuales se dirige, ¿cierto? Estructurar y tener unos procesos claros para la elaboración de sus productos, ¿cierto? Tener estructuras financieras acorde a su actividad de tal manera que logren entonces poder disminuir y obtener disminuir costos y obtener mejores resultados al final de cada periodo. ¿Ves? Entonces, estoy hablando en términos generales del impacto que va a tener, la importancia que tiene la implementación de modelos de negocio en la economía naranja, en las empresas de economía naranja, ¿sí? Posterior a ello, entonces sí empiezo a hablar del nivel de importancia que tiene para la empresa caso de estudio. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe, o sea que primero es hablar de lo macro y después ya nos centramos en la empresa caso de estudio, ¿sí? Exactamente. Así como lo hicieron en el problema que estábamos hablando de los elementos y demás desde lo deductivo a lo inductivo, donde teníamos entonces de lo general a lo particular, lo mismo podemos hacer dentro de la justificación. ¿Listo? Porque es importante, ¿cierto? ¿En qué beneficios voy a entregar? ¿En qué voy a contribuir? ¿Cierto? ¿Cómo impacta mi solución entonces a, pues en este caso, el segmento, el sector a donde yo me estoy dirigiendo y particularmente en la empresa caso de estudio? Entonces empiezo hablando de la importancia, el impacto, el beneficio, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar a contribuir con esta solución que voy a proponer en el desarrollo de mi investigación desde lo general y luego ya puntualizo en donde puedo empezar a identificar qué cambios tuvo, por ejemplo, la empresa,
¿cierto? ¿Qué beneficios obtuvo la empresa? ¿Sí? ¿En qué mejoró? ¿Cómo se fortaleció? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, primero importancia. Dos, debe responder a los beneficios que se desean alcanzar al desarrollar el trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, esos beneficios expresados en términos, como ya los mencionábamos, económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, de sostenibilidad, etcétera. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Profe, todo esto es, buenas noches, es Buenas noches. de justificación, ¿sí? De justificación, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, Ani me hubiera podido decir, aparte de eso, profesor, contribuir a un modelo de negocio permite también que las personas de economía naranja, las madres cabezas de hogar, las personas que quizás de pronto tengan la necesidad de desarrollar a través de la creatividad su modelo de negocio, pues un modelo lo puedan hacer, ¿cierto? Porque precisamente si encuentran este tipo de modelos de negocio en donde hay una clara estructura, en donde hay unos lineamientos que estamos entregando, pues les va a permitir a ellos y a la comunidad en la cual ellos están siendo partícipes que puedan empezar a contribuir en este tipo de soluciones, impacten, por ejemplo, en términos sociales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos decir? De aquí a mañana esos modelos de negocio, sobre todo centrándonos en el tema del totumo, pueden llegar a contribuir, por ejemplo, a generar empleo a madres cabezas de hogar, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, a diferentes sectores o comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos un impacto social, ¿cierto? Un beneficio social que puede perseguir también el desarrollo de mi investigación, ¿sí? Ambiental, porque estamos tratando seguramente de mejorar aspectos y hoy día, pues todos debemos aportar un granito de arena al desarrollo de nuestras labores en la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Y yo puedo centrar incluso desde los temas de los objetivos de desarrollo sostenible y empezar a contribuir también al desarrollo de mi investigación alineado a algún objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi investigación trata acerca, por ejemplo, de cómo puedo llegar a impactar, por ejemplo, el hambre cero, ¿cierto? O el tema de la reducción de, no sé, de la contaminación ambiental o el manejo del agua, sí, no sé, dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de que la solución está relacionada con temas de herramientas, si lo vemos desde ese punto de vista, las herramientas están orientadas a la disminución, por ejemplo, del papel, ¿cierto? Entonces, claramente aquí tenemos un impacto ambiental que va orientado precisamente no solamente a optimizar procesos, que seguramente lo que ustedes están persiguiendo dentro de la parte económica, sino también desde la parte ambiental, cómo podemos contribuir para que esa herramienta pues permita que no se sigan deforestando eh, de manera continua pues, árboles y todo lo que se utiliza para la elaboración del papel. ¿Sí ven? Entonces, hay que empezar a tener y a encontrar, ¿cierto? Todas esas dimensiones en las cuales yo puedo empezar a generar beneficios, pero vuelvo y repito, aquí la clave que está, que yo no puedo mezclar y hacer y volver un sancocho la justificación. Un sancocho, ¿por qué? Porque yo tengo que hablar primero, vuelvo y repito, de lo general. Entonces hablo de la importancia, los beneficios económicos, sociales, ambientales a nivel general y luego nuevamente hablo de la importancia, los beneficios económicos, sociales, ambientales desde el punto de vista del sector, segmento o empresa caso de estudio en el cual estoy tratando. ¿Sí es claro? Profe, la pregunta, en la justificación, ya que usted menciona esa parte, ¿estaría bien nosotros hablar primero del tema macro y luego mirar esos beneficios y demás aspectos desde el sector en el que estamos trabajando, o sea, el artesanal, Sí. y luego sí me puedo meter con la empresa de caso de estudio o yo ya puedo dar el salto de hablar desde lo macro y una vez entrarme en la ¿Qué te empresa de caso de recomiendo? estudio? Exacto, te recomiendo que hagas una mezcla entre economía naranja artesanal
para dejar eso general. Y centrado en la empresa caso de estudio para hablar de lo particular, porque si no quedaría una justificación muy larga, ¿sí? Claramente si tú quieres hacer estas dimensiones desde lo general, puedes hacerlo pues, mencionando aspectos entre lo que corresponde a economía naranja y la parte artesanal que está inmersa dentro de este tipo de modelos de negocio, y ya puntualmente entonces empiezo a hacerlo a partir de lo que es el impacto generado en la empresa caso de estudio. Listo, ¿Listo, profe. Dani? Bien. Profe, Sí, Majo. por ejemplo, lo que tú le comentabas a Dani, por ejemplo, en el primer párrafo, ¿yo puedo hablar sobre la empresa caso de estudio o tiene que ser, o sea, empezar con lo macro? No, empieza con lo macro. Ok, listo. Empieza con lo... Y no en el primer párrafo, porque lo macro, vuelvo y repito, tiene varios aspectos, ¿no? Importancia, beneficio, ¿cierto? Y beneficios, vuelvo y digo, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, desde lo tecnológico, desde la sostenibilidad, desde muchos aspectos. Entonces, seguramente ahí se te van a ir varios párrafos redactando, empezando a justificar el por qué, lo que tú decías, el por qué debo llevar a cabo mi investigación. Ah, es que va a contribuir desde lo económico al sector, va a contribuir desde lo social, va a contribuir desde lo tecnológico, va a contribuir desde lo ambiental, va a contribuir desde lo académico, va a contribuir, ¿cierto? Es importante por esto, 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 esto. Y luego empiezo entonces a aterrizar puntualmente en la empresa caso de estudio, qué impactos tuvo, qué beneficios, ¿cierto? Centrado claramente en la solución, ¿no? Porque yo no puedo empezar aquí a divagar, no, es que es importante porque es que, no sé, empezar a hablar de otros temas. No, la solución, por eso, en la pregunta que le hice Yanni que responde, dice, los modelos de negocio, pues porque la solución, ¿qué es? Un modelo de negocio, ¿cierto? En el caso tuyo y Sebastián igual, y Mónica igual, tienen que hablar desde el punto de vista del modelo, ¿cierto? Perdón, de la solución. Desde ahí es que tenemos que empezar a hablar. Ah, es que el modelo, la herramienta, no sé, todo lo que yo estoy proponiendo como solución, ¿cierto? Son importantes porque contribuyen a, y empiezo a hablar de por qué, en qué contribuyen, cuál es el beneficio, cuál es el impacto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces tú, por ejemplo, empiezas, si tú vas a proponer una herramienta, tú dices, las herramientas tecnológicas hoy día contribuyen al desarrollo del sector microempresarial, ya que permiten administrar de forma eficiente, Puedes utilizar algunas citas, ¿cierto? De personas que hablen de, por ejemplo, de la importancia de las herramientas, ¿cierto? De cómo impactan en términos ambientales las herramientas, cómo impactan en términos económicos las herramientas, entonces puedes apoyarte claramente en citas, ¿cierto? Puntual, y ahí ya después terminando de hacer todo eso, ¿sí? Entonces dices, puntualmente para la empresa caso de estudio trajo la implementación de la herramienta que se está proponiendo dentro del desarrollo de la investigación, aporta en y empiezas a redactar todo lo que fue entonces ese beneficio encontrado en la empresa por parte de la empresa caso de estudio. ¿Es claro? Listo, profe. Sí, señor. Gracias. Bien. La justificación, pues ya aquí hemos hablado de estos temas, tiene como finalidad dejar en claro por qué es importante la investigación, debe contener los beneficios, alcances y aplicaciones, ¿cierto? Es decir, en qué se va a estar aplicando eh, la, la solución que yo estoy proponiendo. Debe impulsar a otras investigaciones, ¿sí? Entonces es muy importante también que dentro de lo que yo estoy justificando, pues se evidencie que precisamente esto contribuye de aspectos académicos y más nosotros que estamos haciendo un trabajo de grado. Si estuviéramos haciendo una investigación particular, pues yo no les diría que utilicen la parte académica como parte de la justificación, pero necesariamente como estamos dentro de la universidad desarrollando un trabajo de grado, pues es muy importante que una de las variables que ustedes utilicen para justificar sean, en este caso, la parte académica. ¿Listo? Y, como ya lo mencioné, centrado en la solución.
¿cierto? Centrado en la solución, deben contribuir a la solución de un problema. Es decir, en este caso nosotros hemos planteado un problema que claramente ya hemos identificado que existe porque hemos entregado datos, causas, elementos y demás, y nuestra justificación va a ir centrado precisamente en cómo yo le di solución a las causas. Recuerden, muchachos, que ya en el desarrollo de la investigación, si bien es cierto ustedes no lo van a hacer en este anteproyecto, yo sí les he dicho a ustedes algo muy importante, ¿sí? Y es que un problema no se soluciona desde los elementos, se soluciona desde las causas, ¿sí? Porque si recuerdan la herramienta del árbol de problemas, ¿cómo tú cortas el árbol? Si tú cortas el árbol de la mitad, si lo cortas desde las consecuencias o lo cortas desde los elementos, el árbol vuelve a crecer. El problema no se ha ido de raíz, ¿sí? Por eso, si tú quieres encontrarle una solución real a un problema, debes partir de las causas del problema. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, entonces, es muy importante que en la propuesta que ustedes entreguen de lo que va a ser la solución, ¿cierto? Que aquí, vuelvo y digo, ustedes aquí ya me tienen que empezar a hablar en la justificación de cuál va a ser la solución, ¿sí? ¿Cuál? No que me muestren cómo la van a desarrollar, que eso ya iría dentro del desarrollo de la investigación. Pero aquí ya llega el momento de pensar qué es lo que yo tengo que hacer para darle solución a ese problema, ¿cierto? A un problema que ya he encontrado, vuelvo y digo, que tiene unos elementos, que tiene unas causas, ¿cierto? Que ha tenido pues que tiene unos datos que están ahí asociados a ello, ¿sí? Y que en la medida de lo posible, si yo soluciono el elemento y la causa, pues estoy arrancando el problema de raíz, ¿cierto? Y estoy logrando entonces, en este caso, evidenciar que la solución va a tener un impacto significativo en la empresa, en el sector, en el segmento que yo estoy tratando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, ahí vamos bien. Bien. Por último, lo que les decía, la justificación debe también garantizar en el momento que ustedes estén redactando que existe una viabilidad de la investigación, ¿cierto? Entonces, en este caso, que se cuentan con los recursos disponibles para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación. Me explico. En este caso, por ejemplo, para poder desarrollar, voy a poner un ejemplo en la empresa de Majo. Para poder desarrollar la herramienta, María José requiere de unos elementos tecnológicos mínimos en caso que la herramienta sea la solución que ella proponga. Entonces ella requiere por lo menos que la empresa caso de estudio cuente con una información básica, es decir, que por lo menos me permitan a mí encontrar o establecer, no sé, un inventario, ¿cierto? Establecer, por ejemplo, procesos de manejo de efectivo, ¿cierto? Poder reconocer registros contables para poder construir su información financiera, ¿sí? Adicionalmente, debe contar con unos elementos o unos dispositivos que permitan precisamente que yo implemente la herramienta. Porque tú, ¿para qué vas a crear una herramienta si ni siquiera tienen computador en la empresa caso de estudio? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta y hay que describir, ¿cierto? Hay que denotar, perdón, dentro de la justificación que se cuentan con los elementos en términos de recursos que permiten precisamente la viabilidad de la investigación, ¿sí? Porque en este sentido, pues ustedes con eso empiezan a cerrar, ¿cierto? Con broche la justificación. Empiezan a decir, venga, es importante, trae unos beneficios, trae un impacto, hay una solución, ¿sí? Y aparte de eso es viable. ¿Por qué? Porque la empresa ve el interés y cuenta con los elementos necesarios en términos de recursos para poder
implementar esta solución. ¿Listo? Y esto es muy importante, porque yo no puedo proponer cosas que al final sí, va a traer un impacto, va a traer un beneficio, muy bonito lo que usted está mostrando, pero si no cuento con esos recursos, ¿qué hago? ¿Sí? Pónganse en los zapatos del empresario, en la investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les decía a ustedes, por ejemplo, en términos del modelo de negocio? Muy chévere lo que nosotros estamos proponiendo, pero es que tampoco podemos salirnos de la realidad de la empresa, ¿sí? Ustedes muchas veces y nosotros tenemos muchas cosas que podamos aportarle a, a la empresa, pero no podemos desconocer y salirnos de la realidad de cómo piensan ellas. Fíjense que hoy, por ejemplo, pasó algo y decían que Ani le propuso, no, es que mostremos esto, ¿cierto? A mí me pareció un elemento muy importante empezar a garantizar de que los clientes puedan ver cuántos productos que van restando y cuántos hay dentro de su portafolio. Porque pues en un modelo de e-commerce tú tienes que garantizar o en la medida de lo posible el cliente quiere ver si hay disponibilidad y qué tantas unidades tiene. Pero ella dijo, no, no me gusta, no me gusta, no me interesa que eso vaya. ¿Ven? Entonces como eso, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir alineados en la viabilidad de lo que estamos proponiendo como solución, sobre todo cuando estamos tratando con empresas casos de estudio. Porque en este sentido, pues nosotros quizás podamos llegar a proponer soluciones que al final sean muy chéveres, pero que no sean viables desde el punto de vista de la contribución que estamos dando o desde la perspectiva que tiene el empresario. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí. Listo. Y por último, la factibilidad, ¿sí? Cuando nosotros llevamos a cabo la factibilidad dentro de la justificación, debemos preguntarnos ¿puede llevarse a cabo la investigación? ¿Cuánto tiempo tomará la investigación? ¿Cierto? En este sentido, es muy importante también que la investigación, el proyecto se garantice que es factible, ¿sí? Factible en este caso desde el punto de vista de que se puede llevar a cabo, ¿sí? Claramente, pues nosotros no vamos a decir, el proyecto se puede llevar a cabo porque no, pero sí, dentro de la redacción, vuelvo y repito, es muy importante que se denote tanto la viabilidad como la factibilidad. Es decir, no espero que ustedes entreguen 2 párrafos adicionales hablando acerca de viabilidad y factibilidad, sino que incluyan estos elementos dentro de la redacción que están haciendo, ¿sí? Y en la medida de lo posible, entonces, pues den a entender al lector que el proyecto es viable y factible. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, en ese respecto a la pregunta dice, ¿cuánto tiempo tomará la investigación? Sí. No es necesario hablar de fechas en la justificación, ¿cierto? No, no, no. Porque eso ya viene arriba. Exactamente. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, no puedes hablar que vas Al a momento de hacer proponer, ¿sí? exactamente. Cuando estás haciendo esas propuestas de solución, el lector debe reconocer que eso que tú estás diciendo, esa solución es viable y es factible y que tú la vas a mostrar dentro del desarrollo. Pasa mucho que nos proponemos hacer cosas que ni siquiera están en nuestras manos, ¿cierto? Y nosotros podemos plantear posibles soluciones para justificar la investigación, pero que en el momento de mirar el desarrollo uno dice, se desinfla, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en ustedes que están dentro de un tema de un trabajo de grado, pues está la principal arma que tienen los jurados para darles duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces plantean un muy buen problema, justifican muy bien, pero a la hora de ya contrastar lo que fue problema, solución, con lo que realmente se desarrolló,
pues uno dice, hombre, acá, ¿qué pasó? Se supone que me iban a impactar y que iba a traer este beneficio y que iban a desarrollar todo esto y que iba a permitir la herramienta hacer todo esto, ¿cierto? O el modelo iba a permitir hacer todo lo que me están mencionando. Pero ¿qué pasó acá si en el momento del desarrollo solamente me mostraron una cosita que mejoraron? Se supone que para darles un ejemplo concreto, se supone que la herramienta iba a permitir, por ejemplo, optimizar tiempos, optimizar costos, optimizar la parte financiera y contable, optimizar, por ejemplo, el tema de manejo de información, optimizar procesos. Pero en el desarrollo me hablaron solamente de la herramienta y de cómo impactó entonces, por ejemplo, los tiempos, no más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó con la factibilidad? Si se supone que se podía llevar a cabo esto y que la herramienta iba a permitir hacer todo lo que se está justificando, el beneficio que iba a traer era porque iba a mejorar todo eso que están mencionando allá. Entonces, ¿qué pasó acá abajo con lo que están mostrando? ¿Sí ven? Entonces aquí es muy importante porque todo en una investigación, todo es una cadena. Entonces, lo primordial y que sostiene la investigación, yo se los he repetido mucho, es el problema. A partir de ahí empiezan a soltarse los eslabones, ¿cierto? Pero el desarrollo, que es el peso que está llevando al final esa cadena que se está sosteniendo, pues tiene que ser congruente precisamente con lo que está atrás, ¿cierto? Entonces todo, los marcos, el problema, la justificación, la metodología, los objetivos, todo tiene que ir congruente, pertinente, coherente con lo que se está presentando de desarrollo. Yo no puedo haber hablado atrás de que existe un problema, de que existen unos elementos en la justificación, decir que yo mejoré, solucioné, impacté esos elementos, ¿cierto? Que trajo unos beneficios, una mejora, un fortalecimiento y demás para la empresa, hablar de los marcos que utilicé o que voy a utilizar para el desarrollo de esa solución, ¿cierto? Empezar a establecer unas metodologías y unos objetivos y cuando muestro el desarrollo, salir, como se dice vulgarmente, con un chorro de babas, porque no estoy hablando de lo que está mencionando ahí arriba, ¿ven? Entonces, ahí es donde siempre centramos nosotros nuestra pues donde garantizamos en este caso de que la investigación es coherente, congruente, pertinente con lo que se está planteando. ¿Listo? Preguntas. Profe, por lo Sí. menos en lo que yo llevo del problema, yo estaba hablando que tenía falencias en tema de comercialización, de clientes, de producción. Entonces, al momento de justificar, yo debo hacer referencia que está en la justificación, no tanto, sino al momento de darle como solución, Ujú. que yo la pienso dar por medio de una herramienta, debo de tomar cada causa que yo estoy nombrando en el problema y darle solución por medio de esa herramienta, ¿cierto? Exactamente. En la justificación es cómo el modelo que tú propones traerá beneficios, impactos y demás a cada uno de esos elementos. Y en el desarrollo es entonces la herramienta dándole solución, dando esa misma solución que tú justificaste a cada uno de esos elementos. Entonces, Listo, cómo el profe. modelo a través de la herramienta mejoró procesos productivos, de comercialización, en términos de segmento, de canales, en todo lo que, estructura de costos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la justificación yo diría o plantearía en el escrito sería por medio de una herramienta tecnológica la cual ayuda a la empresa a Caso Estudio y Ujú. ahí tengo que nombrar los problemas, no, mentira, las causas que No, yo puse arriba o no. no las causas, sino la solución centrada en las causas. Ah, ok, Exactamente. ok, sí. El beneficio, el impacto, la importancia, el fortalecimiento, como lo quieras ver, centrado en las causas y en el elemento. Ah, listo, entonces sería por lo menos la herramienta va a beneficiar de tal manera a la empresa. Ahí sí digo cómo la Exactamente. Entonces, beneficia.
La herramienta va a permitir, por ejemplo, ampliar los procesos o permitió ampliar los procesos productivos de la empresa, trayendo con eso mejoras para los esquemas de, no sé, de comercialización, de producción, ¿cierto? Adicional a eso, con esa herramienta se va a permitir o permitió a la empresa caso de estudio también estandarizar su estructura de costos, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver, Bobby, digo, desde la parte centrado en el elemento y en la causa, pero hablando desde la parte de la solución, el impacto, el beneficio, la importancia, etcétera. ¿Sí es Listo, claro? profe, listo. ¿Sí? Sí, sí. Era lo contrario, era lo que nosotros al iniciar el curso estábamos haciendo, que nosotros hablábamos ya de una solución y un beneficio. Exactamente, Eso es lo que exactamente. Por eso vemos yo les ahorita decía acá. mucho cuando ustedes me entregaron esos avances, esto es solución, esto es solución, esto es solución, porque si ustedes ven ahí, ustedes redactaban es qué es importante, qué se llevará a cabo, qué el impacto, que traerá el beneficio, y eso no eran problemas, eso antes eran soluciones, ¿cierto? Eso es justificación. ¿Por qué es importante llevar a cabo mi investigación? ¿Por qué es importante llevar a cabo esta herramienta? ¿En qué impactos traerá? ¿Qué beneficios? Entonces, ya yo que tengo, ya que he encontrado unos elementos, ahora empiezo a hablar del por qué es importante llevar a cabo esa investigación, qué beneficios trae esa solución centrado en esos elementos y en esas causas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Preguntas? Profe, esa parte, ¿me escucha bien, profe? Sí, te escucho bien, Sebas. De pena es que durante la clase estaba como entrecortado. Eh, esa parte del documento, entonces, digamos, acá pues nos menciona varias, como digo yo, pues en factibilidad, en la viabilidad y todo eso, entonces, en esas partes, Sí. como subtítulos, No, 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 no. para que así No, no no, esté no. pues identificado, o un solo. Por eso te decía, es un solo escrito de justificación. No es De necesario que acuerdo. lo dividan, sino lo que sí deben hacer es alusión acá a la factibilidad, a la viabilidad, ¿cierto? A la solución, al beneficio, a la importancia. Y ahí ustedes se van agarrando de todo esto para redactar. Pero no es que tengan que colocar, por ejemplo, importancia, beneficios, impacto, viabilidad, factibilidad, todo eso, no, 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 no. La idea es que lo hagan, lo redacten, mas no lo identifiquen de esa manera. Ujú. ¿Listo? Bueno, muchachos, De pues acuerdo, profe. este es el tema entonces que tienen, que continúa para este proyecto, este anteproyecto, que se suma entonces a lo que traen ya de avance y que pues será tenido en cuenta también como parte de la evaluación del tercer corte. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Sí, señor. Listo, profe. Profe, ¿me puede dejar ver la antepenúltima, porfa, la 123? Que no la alcancé a tomar. ¿Esta? La No, diapositiva. de esta no hablé, porque pues ya lo habíamos hablado, temas de beneficios, ¿cierto? Productos que pueden llegar a ¿Sí? ser proyectos, informes. Esto es más centrado en lo que pasa es que esto es una justificación ya desde el punto de vista, o para nosotros como investigadores, porque nosotros justificamos nuestras investigaciones ya en la creación de libros, artículos, manuales. Ustedes están justificando los productos de ustedes, ya van centrados, es más, vuelvo y digo, en modelos, ¿cierto? Modelos de negocio, herramientas, etcétera. Pero pues al final son productos que estamos hablando. Para nosotros Ok. es informes, manuales, artículos, libros, ponencias, tesis, es lo que nosotros hacemos para justificar nuestras investigaciones, pues la que nos exigen netamente a los investigadores del programa. Ok, de acuerdo, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no es más. Nos vemos el próximo miércoles. El otro miércoles vamos a hablar acerca de metodología y de objetivos. Eso sería el 19.
El 26 me voy a reunir con los que pues me quieran presentar avances para corregir aspectos que tengan por corregir y que puedan en este sentido hacer una entrega correcta para el 2 de junio, que es la fecha en la que deben hacer la entrega final. ¿Listo? Ese sería el cronograma que tendríamos de trabajo. No vamos a tocar temas de resumen y de introducción. Les voy a mencionar pues algunos elementos que van ahí, pero pues digamos que en este sentido no es que sí existan unos parámetros únicos, entonces yo les menciono algunos elementos y ustedes construyen resumen e introducción, porque normalmente esto se da, o sea, ustedes lo van a proponer un resumen y una introducción, aunque realmente esta sí no les va a servir para el trabajo como tal, puesto que en este caso ustedes no han desarrollado nada. Entonces no han podido evidenciar realmente que se haya cumplido con lo que ustedes proponen en la investigación. Entonces hacer una introducción y un resumen centrado en algo que no ha pasado, pues no, no, no se justifica. Pero sí lo que pueden hacer es plantearlo desde el punto de vista del anteproyecto, es decir, hacer un resumen y una introducción de lo que fue el anteproyecto. ¿Listo? Bueno, Bueno, muchachos, juiciosos, Listo, profe. filosos, ¿no? Yo veré. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Ok, profe. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Feliz profe. noche. Chao. Lo mismo, Hasta luego. profe, chao. hasta luego.